Em, bueno, otra vez estamos aquí, otra semana, para en este caso continuar con el curso de Python, ROS y Linux, bueno, en el orden de Linux, Python, ROS. Eh, y bueno, esta clase tenemos pensado terminar la parte de Python y dejarlo, al menos por el momento, hasta ahí, ya que seguimos preparando algunas cosillas de ROS y no queremos tampoco sobrecargar porque pues son demasiados conceptos que se tienen que aprender, al menos hasta esta parte. Entonces, pues vamos a empezar. A ver, déjenme compartir. Y bueno, de nuevo les pido que vayan abriendo igual la página de Deconstruct. Ya saben que la utilizamos en este caso para sustituir quienes no tienen sistema operativo de Linux, las terminales. Entonces, mientras que hacemos esto, hacemos este pequeño repaso rápido, como la clase pasada con la parte de Linux, ¿no? Entonces habíamos empezado en esta parte de Python, específicamente y puramente de Python. Decíamos que la principal motivación que teníamos era porque, y ya lo verán en un futuro, pues necesitamos un lenguaje de programación para poder pues trabajar con ROS, y la manera pues más sencilla es hacerlo con Python. Mencionábamos que también pues se podía hacer con C++, que ROS también se podía aprender con C++, pero Python era la manera más rápida y fácil, ¿no? Además de que pues era un lenguaje, es un lenguaje de programación muy popular hoy en día y pues que es muy usado, ¿no? En áreas de inteligencia artificial, de visión artificial, etcétera. Eh, Veíamos que íbamos a meter estos pequeños como feedbacks, como, bueno, sí, como estos pequeños repasos o vistas rápidas a códigos que están implementados en la vida real y que se puede ver esta aplicación de lo que vamos aprendiendo, en este caso en el Turtlebot. Eh, Detrás, digamos, de cámaras de todo esto, ya me mencionó Roberto que sí se pudo sacar el robot. Entonces también vamos a estar pues coordinándonos para pues ver cómo lo vamos a poder trabajar, ¿no? Pero era una de las cosas que pues les habíamos comentado que esperamos que se pudiera, y bueno, sí se pudo, ¿no? Entonces ahora nada más es cuestión de Pues que quizá hoy podamos echar a andar la simulación, ¿no? Y eh, pues sí podría ser. la de O sea, bueno, la, no con el robot físico, ¿no? Pero, o sea, la sí, la simulación. simulación del robot como tal, sí, podríamos checar. Eh, pero bueno, también mencionar esa parte, ¿no? Que el robot físico también va a estar. Eh, y bueno, iniciábamos, ¿no? Y decíamos que en este caso, pues en Python teníamos como dos formas de programar, ¿no? Que era la programación estructurada y la orientada a objetos. Tal vez ahorita no, quienes no tengan conocimiento de esto, no quede demasiado claro, porque yo he mencionado que hasta ahorita estamos viendo solamente programación estructurada, pero cuando veamos orientada a objetos, creo que ya va a quedar mucho más claro este contraste que hay entre estos dos tipos, ¿no? Entonces se va a poder diferenciar pues perfectamente. Eh, que lo bueno, lo vamos a ver, esperemos verlo esta clase. Eh, y bueno, decíamos además que Python era un lenguaje de programación identado, ¿no? Y mencionábamos que, bueno, y lo veíamos con varios ejemplos, ¿no? Que pues como tal, no utilizábamos estas, por ejemplo, llaves, ¿no? O para encerrar parte de código y decirle que correspondía, por ejemplo, a una función o a algo específico, sino que pues era a través de la indentación, ¿no? Que Python reconocía esto. Empezábamos con los tipos de comentarios, mencionamos que existían dos, repito rápido, los comentarios de línea, que pues era con el símbolo de, como de gatito, y los comentarios de varias líneas, que eran tres comillas a inicio y al final. También veíamos aquí en este caso las variables como contenedores de datos, que pues eran justamente eso para almacenarlos, y veíamos pues la sencillez y además los tipos de variables que existían en Python, ¿no? En este caso veíamos pues las variables numéricas, veíamos que también existían pues cadenas, las listas, tuplas, veíamos
el fino detalle de que las listas podían ser modificadas y que pues esto lo mencionábamos que iba a ser muy relevante en un futuro, puesto que de repente vamos a estar trabajando con arreglos y esos arreglos pues son listas dentro de listas o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nos interesa poder modificarlo. Veíamos las tuplas, que estas pues eran solo de lectura, y los diccionarios, ¿no? Incluso recordando, hicimos un ejercicio en donde metimos una lista dentro de un diccionario, ¿no? Entonces, pues veíamos este tipo de datos, cómo se manipulaban, el casteo también lo veíamos, ¿no? Cómo se pasaba de tupla a lista y de lista a tupla, cómo se podía hacer y era muy sencillo en Python. Bueno, aquí justamente se ejemplificaba eso, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros al igualar esta variable ROT a pues esta función que nos retornaba un cierto valor, pues ya después podíamos acceder a ese cierto valor, ¿no? Y mencionábamos que posiblemente podría ser una lista, puesto que pues se tenían este índice, ¿no? También mencionábamos, muy importante, esto de las variables globales y locales, entendiéndose como variable global esta que se crea fuera de una función en el flujo principal del programa y que, bueno, pues puede ser manipulado incluso dentro de las funciones, pero siempre agregando esta palabra reservada o indicándole al programa justamente que se trata de una variable global, ¿no? Porque, bueno, hicimos ese ejemplo, veíamos que si la aclarábamos, si no le mencionábamos esto al programa, no se lo indicamos, el programa la tomaba como una variable local, ¿no? Lo cual, pues, podía de repente generar problemas si nosotros estamos trabajando en algún código. Bueno, veíamos los tipos de operadores, en este caso veíamos los aritméticos, que eran pues las simples operaciones que todos conocemos. Explicábamos cada una de ellas, las de asignación, ¿no? Que decíamos que eran estas, pues abreviaciones, ¿no? Pues estos incrementos que se pueden ir dando o decrementos, o bueno, otro tipo de operaciones, ¿no? Y también los de comparación, ¿no? Que veíamos que estos nos iban a servir, pues específicamente para, pues cuando trabajábamos con ciclos, ¿no? O en este caso, por ejemplo, los if o else, ¿no? Eh, Aquí veíamos, ¿no? Justamente este tipo de operadores, ¿no? Por ejemplo, en una parte de un programa relacionado con, pues, el Turtlebot, ¿no? Eh, y bueno, nos habíamos quedado, según recuerdo, en esta parte, en la de sentencias condicionales, y habíamos revisado, pues, cada una de ellas, ¿no? Mencionábamos que, pues, el if era tal cual evaluar si se cumplía una condición. Si esta se cumplía, se entraba a esta parte del código, el if not, que era como una variación a la anterior, que era como si no se cumplía dicha condición, entonces se entraba eh, a este código. El if nos servía para poder evaluar más de una condición y bueno, lo decíamos que tenía que ir detrás como de, o debajo, mejor dicho, de estos ifs, del primer if que pongamos. Y bueno, decíamos que el else era como este default, ¿no? Como si no se cumple ninguna de estas, bueno, pues entonces ejecuta esto, ¿no? Y repito, creo que hasta ahí nos habíamos quedado. Eh, no sé si estoy mal, Fernando. Sí, sí nos habíamos quedado hasta ahí, ¿no? Sí, en el inicio. Ujú. Perfecto. No sé si alguien quiera o tenga alguna duda, si vamos bien, si quieren que revisemos o nos regresemos en algo específicamente, no sé, díganos si pueden, por favor, el chat o con una reacción, si son tímidos. Todo bien. Bueno, Todo bien. por mi parte todo bien. Gracias, gracias. Perfecto. Bueno, eh, entonces llegamos a esta parte, ahora viendo en este caso el ciclo for y pues digamos que su funcionalidad es, digamos que realizar mm, cierto código, un determinado número de ciclos que nosotros le especificamos. eh, y en este caso, pues usualmente, por ejemplo, o una aplicación que podemos ver para este ciclo for puede ser
por ejemplo, el recorrer una matriz, ¿no? Muchas veces nosotros queremos tal vez ver los valores que tiene esta matriz como para compararlos, ¿no? Y, por ejemplo, esta puede ser una de las maneras, ¿no? Pero bueno, antes de entrar, digamos, a esa, podríamos ejemplificarlo. Eh, Está la, digamos, sintaxis que se tiene, que de todos modos voy a abrir aquí mi programa con el que habíamos hecho como todas las pruebas. Entonces aquí estaban, ¿no? Entonces, bueno, vemos que en este caso la sintaxis es poner la palabra for. En este caso se puede poner cualquier cosa, pues, o sea, porque esta variable es como la que va a llevar el, como este conteo. Entonces puedes ponerle pues tú cualquier nombre, ¿no? Puede ser, usualmente se suelen, o es una buena práctica, por ejemplo, utilizar la letra I o J, ¿no? Son, digamos, como que las más usuales, I y J, puesto que, repito, como se utilizan, o bueno, como se suelen utilizar demasiado para recorrer, por ejemplo, matrices, pues se ve como si fueran estos índices, ¿no? Entonces, eh, pero pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser incluso un nombre más grande como variable, ¿no? No importa. El caso es de que, eh, pues, se puede utilizar, ¿no? Entonces veíamos que era la que quieran, puede ser esto y esta palabra range, que lo que hace es, pues, devolvernos como una lista desde el límite inferior hasta el límite superior con un avance que nosotros le demos. ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, yo le digo, quiero que me regreses una lista de 0 a 20 con avances de 1, entonces, y por ejemplo, yo le pongo, ¿sabes qué? Imprímeme el valor de i, que es lo que mencionábamos, que este i va a guardar como cada uno de estos valores. Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Para que se pueda hacer. Nada más déjenme moverme. Ustedes, si quieren, pues también seguir esto para que vayan practicando. Repetimos, tal vez en este momento pueda parecer un poco básico, si es que ya lo saben, pero siempre es bueno. ¿Por qué me faltó? ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? Sí está bien, ¿no? Perdón, in. Es así, for la variable in range y, bueno, ya aquí sería como cualquier cosa, ¿no? Cualquier código, como lo mencionábamos, si anteriormente hubiese una lista, por ejemplo, bueno, ahorita hago ese ejemplo, podría a lo mejor ir accediendo a cada uno de sus valores, ir viendo cuál valor toma, o pues alguna otra operación, ¿no? Que nosotros querramos. Pero esa es como la ventaja, ¿no? Que tenemos con esto. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Vemos que lo que hace, pues digamos esto, es simplemente crear, repito, este arreglo e ir asignando, ¿no? Yo le dije que fuera de 0 a 20, pero esto es muy importante. En Python, este límite es, me parece, es abierto. Ujú. Sí, es abierto, o sea, va de 0, como este límite resulta ser abierto, pues entonces va de 0 a 19. Entonces es como, siempre que nosotros ocupemos este comando, tenemos que tenerlo en cuenta, eh, ya que, pues en este caso se observa al momento de imprimir los valores que toma, que pues no alcanza ese 20, ¿no? Y justamente es por eso que decimos, ¿no? Que el límite está abierto. Yo podría darle incrementos de otro tipo, pueden ser de 2, de 3, etcétera. Por ejemplo, si fuera de 3, pues ya no llegaría como tal a 19, ¿no? O sea, nada más llegaría como hasta el límite que pues puede ir incrementando sin rebasar pues el límite que nosotros le dimos. Pero bueno, en general, repito, para este tipo de cosas es si, por ejemplo, podemos pues plasmarlo aquí, ¿no? Nada más un ejemplo rápido, ¿no? Para que vean más o menos las utilidades que pueden tener. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta lista tiene 4 elementos, pero recordemos que las listas en Python empiezan por el elemento 0, ¿no? Entonces, yo lo que voy a querer es recorrer, por ejemplo, el valor de esta lista desde el elemento 0 hasta el 3, porque pues así está, ¿no? 0, 1, 2, 3.
Entonces, pues puedo hacer justamente eso, ¿no? O sea, ay Dios, decirle, ¿sabes qué? Imprímeme el elemento I de la lista. Aquí lo voy a poner incrementos de 1. Entonces, pues ahí se ve, ¿no? O sea, puedo entonces acceder a las listas, por ejemplo, a través de este como índice. Y pues repito, se pueden utilizar para una infinidad de cosas, ¿no? Tal vez en el futuro podamos verlo con más detalle, ¿no? Por ejemplo, en ROS, por mencionar un ejemplo, de repente nosotros podemos estar generando un mapa, por ejemplo, con nuestro robot, y ese mapa al final de cuentas es una matriz. Entonces, a lo mejor si nosotros queremos saber dónde hay obstáculos o dónde no ha, digamos, como alcanzado a mapear el robot, dónde hay espacio desconocido o cuál es el espacio conocido, podemos hacer este tipo de cosas. O sea, tenemos una matriz que representa mi mapa con valores que representan obstáculos, espacio conocido, desconocido, y yo puedo ir accediendo a esos valores, ¿no? Entonces, repito, es muy usual. Y pues se pueden anidar, ¿no? Otro for aquí abajo, a lo mejor para si tuviera, si fuera una matriz a lo mejor de 2 dimensiones, etcétera, ¿no? Ya no voy a poner más ejemplos de ello. Pero, pues digamos, sería esto para lo que nos serviría. Y por otro lado, pues tenemos, pues otras alternativas, ¿no? O sea, yo le puedo poner todos los argumentos que repetíamos es el límite inferior, cerrado, el límite superior abierto y el incremento. Pero, por ejemplo, en este caso, bueno, si yo nada más le pusiera el 20, pues Python por default, pues tomaría como el límite inferior 0 y el incremento de 1. Entonces, bueno, ahí justamente, ¿no? Pero bueno, para que se vea mejor, vamos a imprimir nada más así, que pues sería 0 hasta 3, ¿no? Se puede poner de igual forma nada más el límite inferior y superior y de nuevo tomaría pues los incrementos pues de 1, ¿no? Por default y bueno, la que acabamos de ver. Y también muchas veces puede interesarnos tener incrementos que no son enteros, ¿no? Entonces, bueno, y también mencionar que se pueden hacer incrementos como hacia atrás, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser como, por ejemplo, partir de 0 e ir hacia un número como superior. Pero bueno, o sea, ahí se tiene como que tener ese cuidado, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, ¿sabes qué? Yo voy de -10 a 0 en incrementos eh, de 1 en este caso. O bueno, supongamos que, no, al revés, para que se vea. A -10 y yo quiero incrementos de -1. Entonces, pues ahí se ve, ¿no? También se puede andar jugando con este tipo de cosas, se puede estar adaptando a lo que uno necesite y pues resulta muy útil, ¿no? Pero en este caso, pues se han visto nada más estos incrementos enteros como tal, ¿no? Pero hay una forma de hacer o tener incrementos que no sean enteros, en este caso decimales, pero para ello, pues necesitamos llamar una función especial, bueno, en este caso una librería, que todavía no vemos cómo importar librerías, si no mal recuerdo, pero bueno, al menos por el momento créanme, y pues ya no faltará mucho como para explicar qué significa esto, pero bueno, para ello, para llevar a cabo estos incrementos que no son enteros, necesitamos de la librería NumPy, que pues igual es muy usada y tiene muchísimas herramientas para manejo de matrices principalmente, entonces es muy buena librería y si trabajan con Python ya deben estar familiarizados con ella y si no, pues yo creo que sí se van a tener que familiarizar en algún momento porque les ayuda muchísimo. Entonces, bueno, aquí en este caso, por ejemplo, sería de la librería NumPy, voy a sacar la función arrange, que justamente pues tiene los mismos argumentos, ¿no? Límite inferior, superior y avance, pero ahora en este caso flotante, ¿no? Entonces, supongamos, por ejemplo, que yo quiero ir de 0 a 1 y con incrementos de 0.
bueno, 1.1, porque si no, con incrementos de 0.1, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Perdón. Recuerden siempre que estas funciones tienen estos 2 puntos. Así le indicamos a Python que pues lo que esté identado después de ello va a corresponder a esta función, la función for. Y bueno, entonces ahí está, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve que pues nos entrega a lo mejor como estos valores, pues con, o sea, no exactamente como 0.3, aunque pues redondeándolo sí lo es, pero bueno, aquí se observa, ¿no? Que también se pueden tener estos aumentos flotantes. Entonces, como lo mencionábamos, ¿no? Y, por ejemplo, también vamos a aprovechar de una vez para ver estas palabras reservadas, que muchas veces nos pueden servir, ¿no? No sé si en la clase anterior mencioné aquí en esta parte de else, if else, la palabra pass, que, o sea, si nosotros la poníamos, pues no hacía nada, pero nos permitía, pues digamos, no tener errores de código, ¿no? Imaginemos que yo voy a introducir un for, pero supongamos que todavía no sé qué voy a hacer, ¿no? Y quiero ejecutar de todos modos el programa. Entonces, si yo lo corriera así, pues me va a marcar error, porque justamente pues no hay nada dentro del for, ¿no? Pero si yo le pusiera, ¿sabes qué? Pues solamente pasa, pues ya no me va a marcar error, ¿no? Digo, no va a hacer nada porque yo no le estoy pidiendo que haga nada, pero esta palabra reservada nos sirve para eso, ¿no? Como para evitar esos errores y decir, ¿sabes qué? A pesar de que no tengas que hacer nada, pues simplemente te la pongo ahí para que tú sepas que en algún momento yo quiero poner algo y pues vaya, no me marques este error, ¿no? Pero bueno, decíamos que tenemos otras palabras reservadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, la palabra break, y bueno, la voy a ejemplificar con esto, ¿no? Podemos, repito, ir como metiendo estas condiciones, por ejemplo, en ciclos y hacer pues todo lo que nosotros querramos, ¿no? Entonces, supongamos que cuando i sea igual a, bueno, vamos a ponerlo mayor, o igual a 0.5, entonces, pues simplemente imprime, ¿no? Y decíamos, si no es así, si no se cumple lo de arriba o las condiciones que me anteceden, entonces en este caso, por ejemplo, yo le voy a decir un break, ¿no? Y bueno, la palabra break lo que me va a hacer es justamente poder salirme de estos ciclos, ¿no? Entonces imaginemos que yo solamente quiero, por alguna razón, o sea, yo puse hasta aquí hasta 1.1, pero yo nada más quiero como que se impriman hasta 0.5, ¿no? O sea, ignoremos que podría yo haber puesto aquí nada más el límite superior a 0.6. Entonces, en el momento en el que el valor de i sea mayor a 0.5, no, a ver, ¿cómo está? No, a ver, este es menor. Ajá, en el momento en el que el valor de i sea mayor a 0.5, entonces va a entrar al else y lo que va a hacer es pues simplemente cortar esto y salirse de este ciclo. Entonces ya no va a seguir como contando el valor de i y vamos a ver en qué valor se queda para que pues se pueda comprobar, ¿no? Entonces, igual le doy tal y pues aquí se observa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este último 0.6 no es el que está dentro del ciclo, o sea, no es este que está aquí. Este nada más llegó justamente aquí porque es donde se cumplió, pero pues si hacemos, digamos, como nosotros mentalmente o como se haría el código es que cuando llega el valor o cuando se incrementa 0.1 y llega a 0.5, entonces entra, evalúa, si se cumple, lo imprime y al momento en el que vuelve a regresar, aumenta a 0.6, pero al aumentar pues ya no entra dentro de esta condición. Entonces sale al else y se rompe. Entonces es por eso que se queda con el valor de 0.6, porque sí lo incrementa, pero pues ya no se cumple esta condición, ¿no? Entonces, este 0.6 que vemos aquí justamente es como el valor en el que se quedó el i. Y bueno, la variable i, ¿no? Y pues también, por ejemplo, tenemos, bueno, no lo voy a borrar. Tenemos la
palabra continue. En este caso es como un sáltate a la otra iteración. Sí, sería como algo así, sería como, pues sí, o sea, literal como continúa con la siguiente iteración, ignorando como lo que haya debajo, ¿no? Por ejemplo, a ver, print. Vamos a ver si estoy bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando el valor de i sea mayor a 0.5, va a empezar a entrar aquí y ya no tendría que imprimir esto. Entonces, para que se vea, mejor voy a quitar este y aquí le voy a poner un pass, mencionado. Y aquí se ve, ¿no? Justamente es como, aquí sería 0, cuando vale 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Y cuando entra 0.5, o bueno, cuando supera ese valor, que sería 0.6, después de esta iteración, cambia a 0.6, entra esta condición else y le dice continúa. Entonces ignora todo el código que hay debajo y se pasa a la siguiente iteración, que sería 0.7. Vuelve a entrar, no cumple la condición y lo vuelve a ignorar. Entonces por eso se observa que al final la i sí guardó el valor 1, porque en este caso con esta palabra continuo no le dije como rompe con el ciclo y ya no lo hagas, ya no lo ejecutes. Le estoy diciendo simplemente ignora todo lo que hay debajo. Entonces, pues, y sí se sigue incrementando. No me salgo del ciclo hasta que, pues, termina como la cuenta o el arreglo, ¿no? Entonces, bueno, estas, repito, igual son importantes, considérenlas, porque les pueden servir, pues, a la hora en la que están programando. Pero bueno, no sé si hay alguna duda hasta aquí, vamos bien. Bueno, repito, o sea, si tienen alguna duda con respecto a lo que estamos viendo, específicamente aquí del ciclo for y con todas estas variantes. Creo que no, ¿verdad? Ok. Bueno, porque de aquí sigue el while y después hay un ejemplo de código, pero ahí estoy proponiendo hacer como una especie de checkpoint y que podamos hacer algo práctico. Incluso, bueno, si tienen abierto la página, pues estaría bueno, porque tengo la intención de que pidamos ahí un voluntario y vayamos haciendo uno de los primeros ejercicios, que es simplemente hacer un touch, introducir código y echarlo a andar y ver qué pasa, para ir metiendo mano y como no se vea todo como muy separado o de manera aislada los conceptos. Entonces eso me gustaría, por si lo tienen abierto y vaya pensando y puedan compartir su pantalla, vamos haciéndolo y vamos platicando acerca de eso. Porque si bien, por ejemplo, el curso va indicando los pasos, hay muchos conceptos que quedan al aire y que pues en primera instancia pues parecen muy extraños, pero aquí para eso está, para irlo aclarando y platicando, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahorita buscamos al voluntario, entonces. Entonces, creo que no hay ninguna duda hasta el momento. De nuevo, les repetimos que cualquier duda que tengan, pues externenla, aprovechen este curso y en general para que pues adquieran todo el conocimiento posible y pues sin pena, ¿no? Entonces, bueno, Perdón, sí, ¿habían dicho que el pass rompía el ciclo? no, aquí mira, el pass es como, o sea, literal como pasa, ignora, o sea, no hagas nada, o sea, simplemente pasa. Por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo si i es menor o igual a 0, mientras se cumpla esta condición, pues no hagas nada. O sea, te la pongo porque no quiero que ejecutes nada, no quiero que imprimas, no quiero que cambies valores, ni asignes, ni nada. Pero si no la pusiera, pues me va a mandar error, ¿no? Entonces, es como para indicarle al programa, pues no hagas nada, ¿no? El continuo era para, en el momento en el que, digamos, sale al lugar, ignore como el código
que le sigue. O sea, es como en el momento en el que topas con continuo, es como, ¿sabes qué? Lo de abajo ya no me importa y me voy a seguir a la siguiente iteración. Y, o sea, que en este caso sería como incrementar el valor de y en lo que le hayamos dicho. Y el break era el que rompía. Es decir, si yo lo ponía aquí, por ejemplo, en el momento en el que i fuese mayor a 0.5, se iba a salir de este ciclo. Ya iba a romper con ello, ya no iba a estar como aquí moviéndose, sino que iba a romper y se iba a salir el flujo principal, que en este caso sería este de aquí. Muchas gracias. Sí, de nada, de nada. Bueno. A ver, ¿qué pasó ahí? Ah, aquí. No sé, Fernando, sí. Ustedes. Sí, bueno, todos estos funciones cíclicas pues tienen un comportamiento muy parecido, solo que aquí no es dentro de un rango, sino mientras se cumpla una condición. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Vamos a verlo como aplicado. ¿No? Y aquí está una parte del código que tenemos del TortueBot. Y, por ejemplo, cada vez que lo echamos a andar, cuando corre, es fácil detener todo el proceso con control C, ¿no? Entonces, pues ahí está clara la instrucción, ¿no? Mientras no se presione control C, pues el proceso sigue andando, ¿no? En este caso, pues digamos que de forma teórica al menos, pues continúa de forma indeterminada, ¿no? Hasta que no ocurra la condición. Eh, y incluso ahí adentro vemos también el uso del if y un else. En este caso tiene que ver con, habla ahí de connections y tiene que ver con que esté ya, estas instrucciones tienen que ver con la simulación. Mientras las conexiones, dice, sean mayores a 0, pues ahí en esa parte del if va a publicar ahí comandos de velocidad, es decir, va a mover el robot. Digamos, en lenguaje humano, podemos traducir el código de la siguiente manera. Mientras no pensionemos control C y mientras las conexiones del robot estén activas, podemos publicar velocidad o podemos darle velocidad al robot. Y pues eso tiene sentido, ¿no? Es lógico que no podemos, por ejemplo, pensando en la lógica contraria, no podemos eh, indicarle al robot que se mueva si las conexiones no están activas. Y mucho menos si nosotros ya hemos presionado control C o ya hemos detenido, digamos, el robot. Entonces, pues, no sé si, yo creo que ya no sería tan necesario volver a como a indagar a profundidad con el while. Yo diría que solamente tener bien en claro lo que significa pues, en el aspecto lógico de que mientras la condición se cumpla o no se cumpla, el ciclo va a seguir activo, digamos, indeterminadamente o todo el tiempo, ¿no? Y vemos la diferencia con el for, que es finito, que está dentro de un rango, y digamos que también el if es finito, ¿no? Porque cuando la condición que tiene el if deja de cumplirse, pues ahí se detiene. Y el while cabe destacar que puede ser, pues, teóricamente indeterminado, ¿no? Entonces, pues eso es importante de encontrar esa diferencia. Y en cuanto a las palabras reservadas, pues se aplica de la misma manera, ¿no? Hablo del break, del pass y del continue, operan del mismo modo. Nada más esa diferencia lógica, ¿no? Que esto es un ciclo indeterminado, ¿no? Y los otros son ciclos finitos. Sí, Luis. Yo tenía una duda con el self. Bueno, yo había visto que en Python las clases tenían un self, pero no sé si tenga que ver con una clase. Es lo que tenía duda. Con un objeto, más o Sí, menos. o sea, justamente. Vamos a ver un poquito más adelante, pero justamente se observa, por ejemplo, en este caso aquí, que esta ya es programación estructurada a objetos, y esta palabra self es como una buena práctica al momento en el que nosotros eh, programamos en este tipo de, pues, bueno, como de programación, vaya. O sea, aquí, por ejemplo, el self.control C lo que está haciendo, yo entiendo, es
entrar a la variable, o bueno, al atributo del objeto self para ver si es true o es false y poder evaluar la condición. Digo, ahorita no nos vamos a meter tanto porque lo vamos a ver más adelantito, o sea, esperemos llegar hoy a programación orientada a objetos y va a quedar ahí súper claro, pero sí, o sea, justamente self es referente a programación orientada a objetos. Muchísimas gracias. ¿No? De qué. Y bueno, ahorita que mencionó Fernando, sí, si gustan, ya no nos metemos como tanto en el while. Ustedes también díganos si quieren en el chat, si quieren como que haga este tipo de ejercicios. Por ejemplo, como de que lo veo más a profundidad. Pero bueno, aquí surgió algo que se me estaba pasando, ¿no? Y era también estas como palabras reservadas. Sí, díganos. Sí, una pequeña duda. Ajá. La, Sí, sí. la, la presentación que ahorita están mostrando, ¿también la van a subir o...? Ujú. Sí, 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 se las vamos a mandar igual al grupo, eh, Sí, como la anterior, sí, muchas gracias. ¿no? De qué. Y había otra, ¿no? Otra manita, parece. O no sé si. No, había faltado, ¿no? Pero bueno, decía que qué bueno que salió esto porque a mí se me estaba pasando. Podemos evaluar más de una condición. También eso es importante decirlo. O sea, en estos. Perdón, aquí yo era if. En estas condiciones, bueno, en estas. Bueno, lo que estamos viendo, ¿no? Como en estos ciclos, todo ello, podemos evaluar más de una y hacer combinaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo sí, y es menor a 5 y también es menor a 4, entonces, pues imprímeme esto, ¿no? Que bueno. Entonces, lo que pasaría si lo ejecuto, pues obviamente, es que como si se cumplen esas condiciones, pues sí se cumplen, ¿no? Eh, no, perdón. Perdón. Ya semestre nos tiene locos. Pues ahí, ¿no? Ahí Sí, igual sí ahí se cumple. yo creo que aprovechar. Bueno, pienso que tal vez todos están familiarizados, pero si no, pues con las conjunciones lógicas, ¿no? Porque también puede ser un OR Ujú. o un AND, ¿no? O podemos hacer ahí combinaciones lógicas pues de cualquier orden, ¿no? Un OR y un AND. Supongo que estamos familiarizados en general, pero pues igual si no lo están, coméntenlo y para explicar esa parte de, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un OR y un AND, ¿no? Sí, sí, justamente. Yo sí estoy familiarizado. También Perfecto. con el while. Muy bien. Gracias. Sí, o sea, qué bueno, o sea, anímense también a decirnos eso porque, o sea, no sabemos, algunos nos mencionaron, por ejemplo, que se tenían conocimientos de Python, otros nos habían mencionado que no los tenían tanto. Entonces también queremos profundizar hasta cierto punto en el que les sirva, pero pues también que no les sea tan tedioso, ¿no? Entonces, pues díganlo así con libertad, ¿no? Repito, si lo quieren decir por chat o como gusten, ¿no? Si son más tímidos para hablar, pero bueno, también mencionar eso, ¿no? Que existen estas palabras reservadas y que se pueden utilizar también para estas evaluaciones, ¿no? Nada más, antes como de pasar a la parte de librerías, nada más pues mencionar cómo es la estructura, ¿no? Ahorita ya vieron el while not, que se puede agregar como aquí enfrente, que ya lo vimos con el if, pero pues igual, ¿no? O sea, que es como justamente evaluar una condición y pues si esa condición se cumple o no, dependiendo de, pues si se le pone un not, pues se va a estar ejecutando un programa que nosotros determinemos. Y bueno, en Entonces, en este punto no sé qué les parezca, pero en este punto es en el que proponía hacer ese ejercicio, ese checkpoint. Y bueno, si alguien quiere ser voluntario para que vayamos haciéndolo, digo, porque si no, pues lo podríamos hacer nosotros, sí, pues también, pero ya pero se le va el Pues si chiste, quieren ¿no? yo, pero tengo en mi otra Ujú. computadora, aquí el de Python, entonces no sé si tengo que compartir mi pantalla. yo creo que sí, sí se puede. Este, pues digamos, la prueba la haríamos en la página, porque
Pues todavía no tenemos, bueno, no todos tienen Linux y luego no todos tienen acondicionado instalado ROS, entonces pues sería en el simulador. Ah, ok, ok. Entonces, ya estoy logueándome, perdón. Una disculpa, es que no la tenía Sí, lista. no, no te preocupes. Ujú. Nada más Déjenme. que quiero ver, no sé si tenga permiso de compartir. A ver, déjame ver. Sí, claro. A ver, ya creo que ya. Voy. Creo que ahí sí. Sí, pues ya pueden compartir todos. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Me estaba haciendo los forces que me habían dicho. Entonces. Sí, qué bueno que lo estás. Ahí sin. Ah, ya te cargo. Estaba creo que en este de pruebas. Más que ahí está. Ok. Yo creo que, bueno, como primer paso vamos a movernos a la carpeta de CRC o Source. Me parece que ahí estás en scripts, entonces sería una atrás, ¿no? Ah, ok. Perfecto. Ahora ahí vamos a crear una carpeta que se llame robot-control. Ahí, por ejemplo, compañero Luis, Ujú. cuando para que uno verifique que está bien escrito el comando, podemos usar el tabulador para completar. Porque, por ejemplo, ahí hace falta un par de letras en tu comando. Ah, Entonces, ok. por ejemplo, tú dale MK y dale tabulador. Y Ah, vemos sí, ahí. cierto. Ah, una Ujú. disculpa. No, para eso estamos. Justamente esas son las cositas que queremos transmitir. Sí, voy. Perfecto, entonces pues ya vimos que pues, ya está creada tu carpeta, o tu directorio, y ahora nos vamos a mover para allá. No. Guión bajo CRTL. CTRL. Aquí aplicas, por ejemplo, otra vez lo mismo, de que puedes, Ah, sí, cierto, CD, ¿verdad? Sí, sí. ponle RO y autocompleta Ah, ok. para que vayas, ¿ves? Sí, es una buena práctica, la verdad. Ya después El para que estar conozcan. completando. Sí, Entonces, perfecto. igual acostúmbrense a ello. Y vamos a crear un archivo que se llame py script 1 separado. Ajá, Ah, exacto. creí que sí le estaba haciendo separado. Punto py, PY. que inicie con py. Estamos Ah, py script 1. Ahí, ya, ajá. vale. Perfecto. Perfecto. Y luego vamos a hacer otro que se llame touch robot-control-class. Igual archivo de Python. Ah, bueno, pero el touch al inicio creo que se refería como al comando, ¿no? Para que lo creara. Ah, sí, sí. Ah. O sea, el nombre nada más sería. Robot-control-class. También Nada punto más, PY antes o de que le punto. vayas, espera, antes de que le vayas a dar, eh, por ejemplo, ahí no, por eso bueno, comentaba Fernando los guiones bajos, porque, bueno, no es recomendado, por ejemplo, que se ponga el nombre como de un archivo con espacios. Entonces, para como sustituir eso, se colocan como los guiones bajos, por ejemplo, robot, por eso era robot con guión bajo, control. O sea, no le vais a dar enter. O bueno, podrías, Ah, ok. pero lo tendrías que remover y todo eso. Gracias. Entonces, ¿no le doy enter? No, es que, o sea, ahí como separaste las letras, pero con espacios literales. Eh,
y pues no es ¿sí? recomendado cuando No. los nombramos. Por eso cuando queremos poner como un espacio, solemos poner guión bajo. Pero sí tiene guión bajo, ¿no? ¿Sí tiene? Es que yo no Sí, alcanzo a ver. es que no ves. Ay, una disculpa. No, A no, ver si. sí lo No, es tiene. que como que en mi pantalla no se ve, perdón, ¿eh? No, o sea, No, perdón, sí. perdón. ¿Verdad que sí lo tiene? Sí. No, sí, no se preocupe. Bueno, pero sirvió, no crees que, ya, es que ya la hice más grande. Cuando estaba más chica no se veía, pero sí, perdón. No, está bien. Tú dale, tú dale. Y ahorita, bueno, y como más sigo explicando de a poquito, pero pues ahorita la idea es que vayamos, bueno, vamos a copiar directamente el programa. Lo estaba intentando enviar por aquí, pero no lo va a enviar completo. Entonces el programa está ahí en esta interfaz, en la esquina inferior izquierda, hay un botón sobre lecciones, creo, me parece que es que no alcanzo a ver tampoco. Abajo hay un botoncito. Dame un En segundo. donde, en ese donde dice Ah, introducción, introducción. Ajá, hay una flechita. presiónalo. Abajito, esquina inferior O sea, izquierda. hasta abajo, hasta abajo. O sea, no digamos como en la barrita que aparece Sí. abajo. Ajá, justamente donde Ahí, dice introducción. Bueno, ajá. ahí en esa parte, bueno, ya tenemos creados nuestros archivos, entonces pues no pasa nada. Ahí ahora sí bájale en la barrita y ahí viene el código. Y es el código que hemos tratado de ir explicando. Abajito, abajito. Todo eso ya lo tenemos. Ahora sí, todo eso. Toda esa entrada vamos a copiarla. Por el Ok, momento, ok. copiarla. Ya después, pues nosotros tendremos que diseñar gran parte. Desde arriba falta la primera línea. Acuérdate que es la variable, digo, la línea que identifica con qué lenguaje se va a interpretar. Ay, son muchos métodos los que tienen, ¿no? Muy La sí. tortuga. Sí, ya vamos a ver los del Finder más adelante, que son así de grandotes. ¿Y los pego? ¿O aquí? Esta es la parte importante. ¿Dónde lo vamos a pegar? Pues Creo tiene que que ser en alguno de los dos en archivos. este, ¿no? Exactamente. Ah, ok. Y pues ya lo guardamos. Ok. Me parece que aquí es en File, ¿no? En la esquina superior izquierda y debe decir Save o algo así. Ujú. No, igual si le das nada más como en la misma terminal control S, Ya. ya sin problema. Ese queda. O sea, en el mismo código, vaya. Nada más Ok. te lo crees ahí, control S y ya queda. Ah, pero me tengo que volver al archivo, ¿no? Creo. Sí, para ejecutarlo, sí. No. Aún no vamos a ejecutar. Pero, ajá. Ah, ok. Nos falta llenar el otro que hicimos, el de PageScript 1. Y también el código, bueno, es el mismo procedimiento. El código está ya bajito. Y bueno, incluso aquí incluso pues nos sugiere, ¿no? Que tratemos de eh, entender este código y qué estamos haciendo. Creo que, bueno, ese era el tema siguiente, de hecho, ¿no? La Sí, la importancia. de funciones. Pero bueno, nos puede servir como para introducirlo un Sí, poco, sí, ¿no? sí, si quieres comentar. O sea, porque ahorita no nos vamos, creo, a meter a explicar como el código, el que mencionamos que era un montón, pero por ejemplo, este que está aquí nos va a servir para introducir eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Puedes ponerte, si quieres, bueno, poner al lado del from. Ahí justamente lo que estamos haciendo es
importar una librería o en este caso un método, pero a través de un programa que nosotros creamos. Así como ya les mencionamos, por ejemplo, que tenemos librerías, pues podrían verse como, bueno, no comerciales, ¿no? O sea, como librerías hechas por otras personas, NumPy, ya mencionábamos Keras, TensorFlow, OpenCV, este tipo de cosas, pues nosotros también podemos crear algo así como si fueran ese tipo de librerías, ¿no? Nada más que pues para nosotros mismos, para nuestro propio uso. Entonces, justamente ahí se está viendo, por ejemplo, que yo del programa Robot Control Class, que es el que ahorita llenamos, que es el otro archivo que tú tienes, estoy importando el método Robot Control que está dentro de ese archivo. Si quieres, nada más ábrelo como para ver que ahí está, por favor. O sea, el otro archivo de robot, ajá. Y ahí está, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí, en Sí, este caso es una clase, es una ¿no? O sea, clase. Ujú. no sería un método, Sí, estoy sí. invocando una clase, ¿no? Entonces, por lo mismo, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sería como para, eh, pues en este caso, como para poder yo crear como un robot, ¿no? O sea, por eso es lo que les digo que es orientado como a Sí, objetos, pero bueno, es no, ajá, como modo fábrica, ¿no? Modo Dios. ajá, sí, Tú mandas a encargar tu objeto literalmente, ¿no? Es como, pues las clásicas explicaciones, ¿no? De como, créame un coche, ¿no? Entonces tú tienes una fábrica de coches con todos esos métodos o funciones que puede hacer el coche, atributos, etcétera. Entonces aquí en PageScript 1 lo que estamos haciendo es pues, mandar a pedir un coche de la fábrica y sí, hacemos algo como, así. como una estampita, ¿no? Como eh, una, una calca de nuestra plantilla, ¿no? Un coche de nuestra plantilla de coches. Entonces, en este caso, pues es el control de un robot. Es como el molde de Sí, galletas, ¿no? Para hacer. Ándale. ajá, ajá, justamente, justamente. Entonces, o sea, si ya regresa al anterior, o sea, en este caso, por ejemplo, este vemos que no es un método, ¿no? Pero podrían ser métodos o funciones, pero en este caso es una clase. Entonces, por ejemplo, esto volvemos a lo mismo, lo vamos a mencionar muy rápido, pero va a tener relevancia en un futuro cuando veamos lo de orientar objetos, pero bueno, o sea, nada más con este ejercicio de seguir analizando. Ujú. eh, por ejemplo, debajo justamente ya estoy, El- o sea, en RC, cuando igualo RC a esa clase, es lo que mencionaba Fernando, que yo estoy creando, en este caso se asume que es como el control del robot, ¿no? Estoy creando un control para un robot. y de Entonces es como, hecho, ajá, el término que se ocupa es instanciar, ¿no? ujú, Uno ujú, instancia un objeto, pero pues en sí, palabras simples es creando, ¿no? Un ujú, objeto. justamente. Pero bueno, repetimos, lo vamos a mencionar igual rápido porque eso ya es como más Ok. adelantito, lo de orientado a objetos. Entonces, esa línea crea como ese objeto, ¿no? Abajo, por ejemplo, estoy a ese objeto aplicándole una función, que repito, va a tomar mucho más significado cuando lo veamos más a profundidad, pero es como si yo le dijera, supongamos con esto del carro, ¿no? Acelera, ¿no? Es como yo creé este carro, entonces ahora le voy a aplicar esta función y la función es acelera, entonces acelera. Pero aquí, por ejemplo, estoy diciéndole como obtén pues como la posición del láser a los 360 grados. Y ese valor que me regrese, pues lo voy a guardar en la variable A y al final pues ya nada más imprimo ese valor, ¿no? Entonces, digo, lo explicamos así superficialmente porque aquí se ve que ya es orientado a objetos. También se podría en programación estructurada, pero bueno, se tendría que cambiar muchas de las cosas que están ya como creadas, ¿no? Y que nos indica esta página. Eh, pero esta sería como la pequeña explicación. Ahorita vamos a ver, después de correr esto y ver como este ejemplito. eh, Ahora sí, por ejemplo, lo de las funciones y va a quedar un poco más claro esto de que aparece aquí arriba, ¿no? Pero bueno. Ya si quieres puedes hacer chica esa, como, así como la hiciste grande, para que pues lo puedas correr. Y como bien dices, muévete a esa carpeta y córrelo.
Igual ahí si quieres darle tabulador. Entonces, por ejemplo, ahí lo vemos, ¿no? Lo que mencionábamos. O sea, esto lo que hizo fue entrar, crear eso. Yo le pido que me dé una lectura del láser que tiene este robot. Como lo pueden ver pues aquí arriba. Bueno, en la ventana donde está la simulación, pues esa cosita, como ese piquito que tiene arriba, es un sensor como tipo LIDAR, que pues no es más que pues un sensor que tiene como un láser que está como girando todo el tiempo y está obteniendo pues distancias, los 360 grados del robot en este caso. Entonces yo con esto le estoy diciendo que me dé la distancia que hay a los 360 grados, que está midiendo a 360 grados y me está diciendo, por ejemplo, aquí, que es de 2 metros, ¿no? Esto nos podría servir, por ejemplo, para eh, evitar obstáculos. A lo mejor yo con esa distancia, si estoy avanzando y tengo un límite, por ejemplo, le digo, si la distancia es menor a 1, párate. Entonces, se puede empezar a ver esta mezcla, ¿no? O sea, que puede ya existir entre lo que es Python y lo que va a ser ROS. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, fíjate que yo pensé que no te lo iba a dejar correr, porque a ver si le da, si borras la P y le das un ls diagonal, bueno, ls espacio menos L. Más acerca de los permisos, me imagino. Ajá, justamente yo pensé que no te iba a dejar correr, o sea, tal vez porque la terminal no contempla eso, o sea, esta terminal como que está truqueada, tal vez, por ser la del curso. Pero, por ejemplo, en principio recuerden que aquí no los dejaría correrlo porque se observa que no tienen permisos de ejecución, ¿no? Tienen de lectura y escritura, pero no de ejecución. Entonces, para no dejarlo así nada más, te pido por favor que sí le puedes cambiar los permisos de ejecución a los dos. O sea, que les agregues los permisos de ejecución a los dos, por favor. Ay, de eso no me acuerdo mucho. No te ¿Algún otro preocupes. Alguien que le quiera ayudar a compañero? alguien que recuerde. Según recuerdo es Chmod, bueno, chmod. Ajá. Le puedes poner con números después, bueno, espacio. Y sin la E, según yo. Ujú. Mode, o sea, sin el la E. Sí, sin la E. Ajá, sí. Y ahí, pues bueno, para fácil puedes poner todos los permisos habilitados. Entonces sería 777 espacio y el nombre del archivo. Sí, es así, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy bien. Es esa, ajá, como mencionábamos, o bueno, también Fernando, puede ser esa opción. Yo les daba esa opción y Fernando decía, por ejemplo, que la alternativa también era con un más X, ¿no? Entonces, Si si quieres, quieres, es que por lo ejemplo, hacemos dale a así eso. y la otra con Ajá, y letra. la otra más X. No, ese dale Enter y el otro, nada más da, por ejemplo, con las mismas flechas. Ya, esa también era una. Por ejemplo, no la escribas, no la escribas, espera. Eh, o bueno, sí, pero también lo que puedes hacer, por ejemplo, es con las flechas de tu teclado. Si le das hacia arriba, puedes navegar entre los comandos que ya ejecutaste, ¿no? Entonces, digo, ahorita tendrías que modificar muchas cosas, pero de repente, por ejemplo, pues te puede ayudar, ¿no? Pero bueno, eh, ahora si quieres intenta esta parte de más X para el otro. Y por ejemplo, aquí sí usa las teclas para otra vez LS menos LA. O bueno, o si quieres escríbela. Digo, es que nosotros se lo recomendamos para que les sea mucho más sencillo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí ya vemos, ¿no? Que ahora en este caso ya tienes permisos de ejecución. Incluso los archivos cambiaron de color, ¿no? Entonces, recuerden siempre tenerlo en cuenta. Yo ahorita quería dar justamente ese ejemplo, pero pues, dio la casualidad de que sí te dejo. Pero siempre recuerden esto, ¿no? Entonces, muy bien. Muchas Eh, gracias y una disculpa. no, ¿por qué? Para nada. Es que o sea, los permisos fue como lo difícil para mí, pero ya estuvo. No, pero pues para eso estamos aquí, ¿no? O sea, no van a terminar este curso pues siendo expertos, ¿no? O sea, pero que vayan poco a poco viendo estas cosas, que las vayan contemplando a la hora en la que están programando y pues que se les vaya haciendo estos hábitos, ¿no? O sea, no hay ningún problema en ese sentido. Muchas Vale, gracias también por apoyarnos en este ejercicio. sí, Pi. Entonces,
bueno, por ejemplo, aquí ya no nos metimos al código como tal porque involucra cosas que aún no hemos visto. Y aparte, eh, queremos ir poco a poco, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, ya se vio esta utilidad que empieza a tener Python, ¿no? Para, por ejemplo, en este caso, pues, interactuar con el robot, ¿no? Con los sistemas. Entonces, bueno, vamos a volver, ¿no? Y bueno, y justamente a una parte en la que ya estábamos entrando, que eran las librerías, que ahorita ya las revisamos un poco. Y bueno, decíamos que las librerías de programación, en este caso, pues consisten en un conjunto de funciones, ¿no? Principalmente. También, ahorita como lo vimos en el ejemplo, pueden contener otras cosas, clases, ¿no? Como en este caso para crear objetos, que al menos hasta el momento no hemos mencionado al 100% qué es eso, ¿no? Pero bueno, que algún programador o incluso pues uno mismo puede crear, ¿no? Volvemos a lo mismo, hay librerías ya creadas a las cuales podemos nosotros acceder, que pues nos ahorran muchísima chamba, ¿no? Eh, y ese pues es el propósito, ¿no? Como tal, o sea, nosotros conocerlas para poder utilizarlas y que tengamos que programar, pero no tanto, ¿no? Hay métodos a lo mejor que ya están implementados que nos pueden ayudar muchísimo. Eh, entonces, bueno, y bueno, mencionábamos eso, ¿no? Que puede haber pueden ser librerías, métodos, objetos. En un futuro vamos a ver que pueden ser mensajes para la parte de arroz, servicios también. Ahorita queda al aire qué es eso de mensajes y servicios, pero también se pueden importar mensajes y servicios a través de esto. Entonces en un futuro lo vamos a ver y se va a entender a mayor profundidad. Pero bueno, aquí tenemos la sintaxis justamente. Bueno, no sé por qué le puse NumPy a NumPy, pero bueno. La primera sería como importar la librería como tal, ¿no? Entonces, ahorita ya vimos un ejemplo de ello, ¿no? Cuando yo quería hacer el for con, pues, los incrementos flotantes, por ejemplo, no podía hacerlo con las librerías como precargadas que tiene Python de por sí, ¿no? Necesitaba cargar yo mis propias librerías. Eh, entonces, pues yo lo que hacía justamente era decirle, pues, ¿sabes qué? Pues cárgame, el teclado, decía, cárgame, impórtame, pues la librería NumPy, ¿no? Y ya esta, pues ya la podía utilizar, ya sería cuestión de que se metieran ustedes, pero dentro de esta librería NumPy, pues hay muchas funciones, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, bueno, por ejemplo, hay algunos softwares como este, también Visual Studio Code, que tienen como, justamente como estos menús, ¿no? Que nos pueden como, por ejemplo, dar indicios de qué argumentos tiene o qué funciones podemos mandar llamar, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, en este caso, eh, me parece que esta es una para generar un número, no sé, esto en teclado, para generar un número random como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy accediendo a la librería de NumPy y quiero específicamente el método random. El método random no necesita argumentos, según yo, o puede que lleve alguno, pero al menos por el momento no, creo que no. Y es una función que me sirve, como ahí menciona, para generar un número aleatorio, ¿no? Entonces, pues esa es una de las formas, ¿no? Entonces, scripts. ¿Dónde están acá? Permítanme un momento, nada más como para ejemplificarlo, a pesar de que ya lo vimos. Scripts. Ahí está. Python. No, pues no me dejó. ¿Por qué no me dejó? ¿Por qué no me dejó? Import numpy.random. Perdón por el ruido, esperemos que no se escuche demasiado estos ruidos cotidianos. Model object. Ahí tienes, si son paréntesis, no alcanzo a ver, no son corchetes. Sí. ¿Cuáles estos? ¿Estos de aquí? Ajá. Estos que si no son corchetes. Ah, me falta uno, perdón. Me faltaba el del print. Perdón. Pues no, pues no era eso. Línea 3, model no es import
Mm, creo que es Y- random Yo punto veo que random. tienes un corchete, ¿no? No, a ver, déjame, si quieres la hago más grande. Así. No sé si, Mm, no sé si así se ve mejor. ¿Se ve mejor? No sé. sí. ¿Sí? No, es que creo que es random.random. Ahí está, perdón. Es que sí. O sea, dentro de esta librería hay otra librería llamada random y esta librería random trae el método, ahora sí, o la función que me permite obtener un número aleatorio, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, esto es como conociendo las librerías, sabiendo cómo se llaman, este tipo de cosas, ¿no? Y por ejemplo, aquí se vio justamente, ¿no? Que el número aleatorio que me calcula, pues es de 0.6. Entonces, esa es una forma, ¿no? Por ejemplo, aquí yo estoy jalando toda la librería. Entonces, yo puedo acceder a todo lo que contiene NumPy como tal, ¿no? Imaginemos que es una calculadora. Entonces, es como si yo jalo, por ejemplo, toda la calculadora, pues yo puedo acceder a todas las operaciones que hay. Suma, restas, multiplicación, raíces, todas, ¿no? Eh, y sería como de esta forma, ¿no? Sería justamente como de esta librería, ahora, con este punto le digo, pues, accede a esta otra librería, y con este punto ya le digo, accede a la función, pero que, o sea, como esta concatenación, ¿no? Esta función que se encuentra dentro de esta librería, pero esta librería también está en esta otra. Eh, pero bueno, otra forma es, y es muy usual, el agregarle como estos apodos, ¿no? O sea, por ejemplo, es muy usual poner NumPy as NP. Hay algunas que ya están como muy preestablecidas, que se ven como por todos lados cuando se ocupan este tipo de librerías. Y pues es como para eso, para ponerle estos, pues como estos apodos, como nosotros querramos, no necesariamente tiene que ser NP, o sea, nada que tenga que ver como con esto, puede ponerse lo que uno quiera, puede ser LC, puede ser lo que uno quiera, eh, pero pues justamente nos sirve para que nosotros después, a lo largo de nuestro código, ya no tengamos que escribir como NumPy completo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una librería de Matplotlib, creo que es Matplotlib, así, punto pyplot, me parece que se llama, como para graficar. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos acceder a alguna función o método dentro de esto, tendríamos que poner todo el nombre completo y después ya el punto y a cuál queremos acceder. Pero al nosotros pues ponerle como este apodo, pues nosotros podemos acceder a ella con el apodo que nosotros le pusimos. Entonces, es muy útil para justamente ahorrarte como el tener que escribir todo esto, ¿no? Que usualmente no son muy largas, pero pues eh, es útil, ¿no? Es útil al final de cuentas. Esta forma que nada más es como para asignar apodos, pero sigues llamándola completa. También se puede jalar únicamente una. Por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Yo aquí nada más quiero la librería random dentro de NumPy. Entonces, por ejemplo, yo le digo en este caso sería de NumPy, impórtame la librería random. O puede ser el método, ¿no? Dependiendo. Por ejemplo, aquí vamos a hacerlo primero de esta forma, ¿no? Entonces, aquí ya no tendría que poner numpy.random porque como yo ya le estoy indicando que quiero que de NumPy me importe la librería random, ahora ya nada más es como random.random, ¿no? Entonces, bueno, espero que se esté entendiendo bien porque igual uno luego se puede hacer bolas, pero por ejemplo aquí está, ¿no? Y se puede ser incluso más específico, ¿no? O sea, ya que directamente me importa el método. Si yo nada más voy a utilizar eso, pues sabes qué, de NumPy, importame random.random, pero ponle el sobrenombre o apodo RD, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pues ya no tendría que poner todo esto, sino nada más RD. Y pues ahí no funciona. ¿Por qué? A ver. Es que te faltó, creo que Sí, random. los paréntesis, ¿no? Ajá. Ajá, sí, justamente. Gracias, gracias. Pues no. ¿Por qué? ¿Qué me dejó? Random.random.
as rd from numpy import. Ah, no, es que, perdón, no, ya vi por qué. Porque cuando vamos a jalar como los métodos como tal, las librerías se tienen que especificar del otro lado, acá. O sea, anteriormente sí podía, como yo iba a jalar una librería como de este lado, pues sí podía como poner el random de este lado, ¿no? Pero como ahora voy a jalar específicamente el método, lo tengo que poner como de este lado. Entonces sería como de la librería. Bueno, voy a jalar el método random que está en la librería random, pero esta librería random está dentro de NumPy. Y lo voy a jalar como RD. Esperemos que así me deje. Ahí está, ¿no? Entonces es para que vean cómo se puede jugar con esto para uno ahorrarse también, pues, líneas de código, ¿no? O sea, porque al menos hasta ahorita, pues, puede parecer trivial, ¿no? El hecho de que, pues, si lo pongo completo o nada más pongo como la abreviación, pero, pues, si a lo mejor tu código ya lleva 900 líneas de código y tienes que ir agregando como esto todo el tiempo, pues, se vuelve igual tedioso y te puede provocar pues problemas, ¿no? Puedes equivocarte muy fácilmente. Entonces, esta es la forma de importar librerías, objetos, mensajes, servicios, métodos. Al menos los objetos, mensajes, servicios se van a tocar un poquito más adelante, pero librerías y métodos, esta es como la forma. Entonces, ténganlo presente cuando pues estén trabajando con ellos para ahorrarse estas cuestiones. No sé si fui demasiado claro. Espero que sí. O sea, que sí se entendió bien como eh, las variaciones que se pueden tener acá y para qué sirve cada uno de estos, el import, from, el as. Bueno, espero que sí. Y pues seguimos, ¿no? Entonces, pues justamente aquí Fernando nos hizo el favor de poner esto, ¿no? O sea, justamente lo que mencionaba, ¿no? Por ejemplo, la primera línea esta correspondiente a import ROSPy, pues esta librería es una librería de ROS para Python, ¿no? Entonces, que veremos más adelante. Por ejemplo, aquí en la segunda línea estamos viendo esto que les mencionaba de los mensajes, ¿no? O sea, de la librería Geometry Message, hay una librería que se llama mensajes y de ahí voy a importar cierto tipo de mensajes, que lo vamos a ver en un futuro. Estas tres líneas son mensajes. La otra de TF, pues también es una función, perdón, una librería como tal. Aquí, por ejemplo, estoy jalando específicamente funciones de esta librería TF, que está aquí arriba, que dentro de esta librería pues hay otra que se llama transformaciones y ahí hay métodos, ¿no? Transformaciones de ángulos de Euler a cuaterniones, no, ¿a qué? Ajá, o sea, transformar cuaterniones a ángulos de Euler o al revés, ¿no? Eh, otra librería de tiempo como tal, otra de matemáticas, vamos, se pueden, por ejemplo, aquí se importan justamente, por ejemplo, variables, en algunos casos, ¿no? Como pi, eh, operaciones, ¿no? Que serían como funciones o métodos. Y pues este es como lo que se puede hacer con las funciones que son muy útiles, ¿no? Y pues ya es como, ahora sí que, digamos, su responsabilidad a la hora de estar programando de que se adentren como a ver si existen librerías pues que les pueden servir, ¿no? Usualmente si uno lo coloca pues en el buscador como tal, o sea, como, no sé, librería para ¿cómo se llama? Por ejemplo, visión artificial para Python. Y pues te van a salir páginas en donde a lo mejor te recomienden librerías, ¿no? Eh, algunas ya las vas a tener pues instaladas, algunas no, pero pues ya será cuestión de que ahí investiguen, se metan a ver qué argumentos tienen, cómo se tienen que utilizar, este tipo de cosas, ¿no? Pero al menos ya saben cómo mandarlas llamar y después emplearlas para poder enviar. Revisar, pero tenía una Perdón, pregunta. tengo una duda. Ah, sí, En ese sí, sí. ejemplo de código, ¿por qué se volvió como a
a importar el TF si arriba ya está como toda la librería completa? Ujú. Eh, bueno, era como lo mencionábamos, por ejemplo, a lo mejor ahí el autor del código va a utilizar como la librería con otros métodos, eh, por ejemplo, con el TF solito, y abajo pues quería ya como mandarlos. O sea, imagínate, por ejemplo, que tú ya tienes bien claro qué vas a ocupar de una librería, ¿no? O sea, como en este caso, por ejemplo, lo que veíamos, ¿no? De NumPy, yo voy a ocupar la función que me genera un número aleatorio. Yo lo tengo súper clarísimo, pero yo sé también que a lo mejor puedo ocuparla para otras cosas. Entonces, pues a mí me importa, eh, pues tenerla ahí, por ejemplo, para lo que se ocupe, ¿no? A lo mejor después, cuando estoy programando, me doy cuenta que necesito otro método y pues ya no me quiero regresar a volver a ponerla, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, agregar una línea de código como esta, ¿no? O agregar específicamente cuál era. Entonces, eh, yo creo que sería como para eso. O sea, es como estás programando y sabes que a lo mejor la puedes llegar a utilizar, eh, pero pues ya no te quieres regresar en ese proceso como a volver a ponerla, ¿no? Entonces, entiendo que es para eso. Aquí tiene muy claro que va a utilizar estas dos funciones para pasar de cuaternario a ángulos de Euler y viceversa, pero a lo mejor pues la va a ocupar para otro tipo de transformaciones, para otras cosas. Entonces también es válido. Eh, pero bueno, sí es recomendable que eh, nada más se llaman llamar como las que tú vas a ocupar, ¿no? Yo tengo una duda, estas, por ejemplo, la de Navigation Messages y la de Geometry Messages, ¿ya son nativas de Python? O, por ejemplo, bueno, NumPy y Matplotlib, pues ya es que se pueden usar en Python, o tú las creaste, es lo que... No, no, o sea, estas que se ven ahí no son como nativas de Python, sino que se descargan cuando tú instalas ROS. O sea, en el momento en el que tú instalas ROS en la computadora, pues se empiezan a descargar muchas de las cosas que tú vas a ocupar y entre ellas están estos, porque son, digamos que ya predeterminados, son mensajes predeterminados, por ejemplo. Estandarizados, ¿no? Ajá, ajá, justamente, perdón, estandarizados. Entonces, por ejemplo, este de twist, repita, no nos vamos a meter mucho en eso, pero ese mensaje ya está estandarizado para que tú puedas mover un robot. Entonces, ese mensaje ya se sabe, bueno, al menos a lo mejor en este momento, pues no, pero, o sea, digamos, está estandarizado para que ese mensaje contenga las velocidades lineales y angulares que va a tener tu robot. Entonces, digamos que es como las cosas que se vieron como necesarias para poder interactuar como con los robots. Entonces se estandarizaron y se crearon y ya están como ahí de por sí y nosotros las ocupamos. Entonces no es como que sean, como tú mencionas, por ejemplo, que cuando instalas a lo mejor Python, pues se instala a lo mejor NumPy o Matplotlib o SciPy, esas librerías, eh, pero es cuando se instala ROS, cuando se descarga esto y tú ya lo tienes como para ocupar. Entonces sí, pero no de Python, sino de ROS. Ok, y otra duda pequeñita, por ejemplo, la de Twist y Quaternion, son, son como esas bibliotecas que se usan ya para que sea más como escalable la programación de los robots, o, o cómo. Ajá. O Ah, ok. sea, no, bueno, es que, o sea, por ejemplo, si recuerdas ahorita, justamente cuando nos ayudaste a compartir, por ejemplo, eh, este twist es un objeto. Entonces, este objeto tiene esos atributos de velocidades lineales y angulares. Entonces, te permite, por ejemplo, no tener que crear tú como la clase desde cero y tener que, pues, crear estos atributos, que repito, ahorita tal vez puede sonar un poco raro, pero que lo vamos a ver, yo creo que ya no falta mucho. Eh, pero te permite ahorrarte eso y tú nada más decirle, pues sabes que tu velocidad lineal en X va a ser de tanto. O sea, a lo mejor antes tuviste que hacer un montón de cosas para determinar eso, pero ya nada más es tan sencillo como, o sea, creas ese objeto y le dices, pues tu atributo que es velocidad lineal, ahora va a tener tal valor y tu velocidad angular va a tener tal valor. Entonces ese objeto pues ya al final tiene las velocidades lineales y angulares que tú quisiste y ya nada más le dices, pues sabes qué, o sea, digo, bajo este lenguaje como de arroz que veremos, así como públicalo. Y pues ya, o sea, se va y entonces ahora el robot, pues ya con otros programas tal,
pues ya identifica como estos valores y pues ya se mueve a lo que tú le dijiste. Entonces, como para ese tipo de cosas, o sea, te facilita eso, esa estandarización te facilita como ese trabajo de tener que estar creando como tus programas independientes para poder hacer cierto tipo de cosas. Ok, Y muchísimas gracias. no sé si te referías a como igual replicable, pero igual el punto de todo esto es que uno puede llegar a cualquier otro, a utilizar cualquier otro robot que tenga instalado ROS y tú vas a utilizar el mismo objeto. Es decir, tú puedes hacer girar cualquier robot de ROS con twist. Yo no sé si es igual te referías, Sí, pero justo. es la idea. Es la idea Ah, ok. de este tipo de mensajes estandarizados. Y pues creo que son de las mayores virtudes de ROS, justo eso de ya tú nada más empleas el moldecito y te evitas de todo lo demás, que es, pues, no sé, incluso poderlo hacer desde cero, ¿no? Sí, ya te centralizas en las tareas que tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, si estás haciendo Sí. los robots de Amazon, pues te centralizas en que sigan cierta línea o yo que sé, o cierta ruta, ¿no? Por así decirlo. Ujú, ujú, ujú. Justamente. Entonces, eh, no sé si hay alguna duda más. Me parece que sí tengo claro todo. Pues bueno, vamos a seguir. Bueno, rápidamente nada más esto que ya lo han visto, al menos el primero, esto de métodos de entrada y salida, pero puede llegar a ser igual importante, ¿no? O sea, en Python existen pues estos métodos, por ejemplo, la función print, que como ya lo mencionábamos, es para imprimir cosas en la terminal, como para tener esta interacción con el usuario, pero solamente como hacia afuera. Eh, y bueno, tiene como ciertas pues, variantes, ¿no? En general es como print, los corchetes, y pues adentro se pone como el mensaje que uno quiere poner, ¿no? Que en este caso sería como carácter, ¿no? Aquí hay, digamos, mm, pues otra forma que les pueda ayudar, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, eh, cuando nosotros queremos, pues, colocar, digamos, muchos como variables, es que no sé si vale la pena como eh, hacerlo como de manera más detallada. Pero, por ejemplo, este punto format pues nos sirve como para poder nosotros imprimir muchos valores y no tener que estar como haciendo algo muy tedioso, que por ejemplo sería como, digo, lo voy a hacer rápidamente nada más como esto. Por ejemplo, si yo quisiera imprimir el valor bar, pero con algún mensaje como hola, y supongamos que quisiera poner esto aquí, eh, pues tendría como que concatenar esto, o sea, tendría que poner, por ejemplo, este más bar, ¿no? Y pues aquí lo que haría sería como concatenar esas cadenas, se supone, string not int. Ah, bueno. Ajá, sí, justamente, aquí me faltó castear. Eh, ¿No? Entonces, por ejemplo, pues ya ahí yo lo que podría hacer pues sería como eso, ¿no? Pero supongamos, imagínense que pues te queremos poner más cosas del otro lado, ¿no? Entonces tendríamos que ir sumando como más cadenas, tal, para ahorrarse eso, pues está ese punto format, ¿no? Que, eh, por ejemplo, ahí se pone esas llaves 0 que van a corresponder a la edad. Si hubiera otras cosas, por ejemplo, supongamos edad y, no sé, peso. Digo, lo voy a hacer rápido, nada más como para que no quede al aire. eh, rapidísimo, rapidísimo. O sea, por ejemplo, vuelvo a lo aquí 0. Y supongamos que 2, aquí, ¿no? O sea, supongamos que tengo esto y después quiero poner la otra variable, ¿no? Entonces, pues el format nos sirve para eso, ¿no? Como para poder, eh, pues, poner varias variables en un print sin que tengamos que estar haciendo esto de más y después castear y más que las cosas, ¿no? Entonces, digo, repito, no lo menciono así como súper rapidísimo, pero así sería, ¿no? O sea, si tienen muchas más, pues aquí ya le seguiría el llaves 2 y así, ¿no? Y tendrían que los agregando acá en el punto forma. Pero bueno, el print en general es para esta interacción con el usuario hacia afuera, ¿no? Como para dar indicaciones, para
a lo mejor dar información o este tipo de cosas. Y también está el método input, que este es como una combinación de ambos para esta interacción, pero que no solamente es hacia afuera, sino como un requisito. Entonces, como, ¿sabes qué? Yo quiero saber la edad del usuario porque yo la necesito para, supongamos, estoy haciendo un programa para, bueno, no sé, una encuesta o no sé, lo que ustedes quieran, lo que se imaginen, ¿no? Entonces, eh, este método pues nos permite justamente eso, ¿no? Entonces, decir como, o sea, como decirle al usuario que nos dé algo y nosotros lo podamos guardar. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Ya lo decíamos, como dame tu edad, ¿no? Tu edad. Ahí está. Y supongamos que, bueno, lo mismo ya nosotros lo utilizamos para lo que sea, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Aquí me dice, dame tu edad, pero pues está esperando a que yo introduzca, ¿no? Entonces, pues, ¿sabes qué? 22, ¿no? Y ya, después la ocupo para lo que sea, ¿no? Y pues ya ustedes igual pueden hacer estos juegos que ya hemos visto, ¿no? De castearlos, a lo mejor si quieren que nada más sea puro entero, ¿no? Que nos pueda meter flotantes, este tipo de cosas. Pero eh, el caso es de que estos dos métodos así rápido, entrada y salida, uno para dar indicaciones, otro para dar indicaciones, pero también obtener esta retroalimentación. Y bueno, rápido. Bueno, esta diagonal T eh, es para nosotros poder dar un espacio, si no mal recuerdo. Y no, creo que es un espacio o un intro. Es un espacio. Es que no se alcanza. Espérame tantito. Esa diagonal T lo que hace es dar como una tabulación aquí, por eso se ve como que el prompt está pues alejado. Y la diagonal N pues es para nosotros poder dar un salto de línea, ¿no? Digo, nada más como estos pequeños detallitos que de repente pues nos sirven, ¿no? Pero, eh, y bueno, ya, a ver, nada más déjenme ver. Esto sería como, me parece que la última parte de programación estructurada, como una sugerencia de lo que nosotros les recomendamos para cuando estén programando en esta forma. Eh, Arriba pueden, o es una buena práctica importar todas las librerías que van a utilizar. O sea, ya sea que en el momento sepan que de verdad cuáles son todas las librerías que van a utilizar o, pues, o sea, a lo largo del código lo van a ir descubriendo, pero siempre es una buena práctica tenerlas eh, posicionadas hasta arriba, ¿no? Para que, pues, se, se, ¿cómo se llama? Para que se tenga como este orden, ¿no? Eh, Permítanme un segundo. Después vendrían las funciones o métodos. Ahí por eso lo puse, ¿no? Ah, bueno, pues que creo que también hemos entrado en eso, ¿no? Pero bueno, serían las funciones o métodos. eh, Digo, como esta buena práctica de tener un orden, todas las funciones o métodos irían como siguiendo o después de las importación de las librerías, objetos, etcétera. Eh, y ya hasta abajo iría como el código como tal, ¿no? O sea, iría como, eh, pues sí, o sea, literal todo el código que ahora sí va a ser como ejecutado, ¿no? Eh, Antes de ver esta, ejecutando programas, bueno, esta parte de los métodos, nada más, rapidísimo. Y ahorita platicando entre Fernando y yo, nos vamos a quedar nada más en la parte de programación estructurada. Objetos lo vamos a ver la próxima y ya vamos a empezar, me parece, con ROS, ya sería la última parte. Eh, pero bueno, rápidamente igual vamos a ver lo que son los métodos o cómo se crean. Aquí ya está la estructura, de hecho. Como ya lo mencionábamos, son como estos fragmentos de código que yo puedo llamar en algún momento, eh, pero pues que no van a estar como haciéndose hasta, o no van a ejecutarse hasta el momento en el que yo las mande llamar, ¿no? Son como estas herramientas que esperan ahí hasta que pues uno las necesita, ¿no? Entonces, pues la forma como tal es esta estructura tal cual, es como definir, eh,
pues tal cual sería después el nombre de la función. Pueden ponerle cualquier cosa, o sea, la que ustedes quieran, tal cual. Si la van a poner o tiene un nombre muy largo y requiere espacios, pues esta práctica ya les habíamos dicho de un guión bajo, ¿no? Pero después es paréntesis y también pues aquí sí ustedes van a requerir que les pase parámetros o no, ¿no? Esto de parámetros es como esta interacción que va a tener como la función con el programa como principal, ¿no? O sea, imaginemos que volvemos a lo mismo, supongamos yo quiero hacer una suma, una calculadora, y yo quiero obtener los valores que quiere sumar el usuario, ¿no? Entonces los obtengo y yo le tengo que pasar esos valores a la función sumar, por ejemplo. Entonces sería como esta interacción. No es obligatorio, esto ya depende si pues, ustedes lo van a ocupar o no, pero bueno, o sea, en este caso irían ahí indicados cuántos parámetros ustedes utilizaran. Después irían estos dos puntos para decirle a Python que pues lo que esté identado después en la siguiente línea y hacia abajo va a estar o va a corresponder a código de esta función, ¿no? Entonces pues ya como se ve aquí, por ejemplo, digo ya no la voy a repetir o si quieren que hagamos este ejercicio pues igual díganos como por chat. Pero bueno, por ejemplo, aquí sería como el parámetro 1 y 2 los estoy sumando, los estoy asignando a retorno. Aquí me equivoqué y este retorno 2 ya no lo completé, pero supongamos, por ejemplo, que fuese una resta. Entonces, aquí ya este valor de retorno, pues ya tendría la suma de los dos parámetros, el retorno 2, la resta de los dos parámetros, y yo podría regresárselos, ¿no? Al pues en este caso como al flujo principal, ¿no? Entonces por eso está este return, ¿no? Y bueno, aquí por ejemplo faltó que tendría que ser suma, coma, resta, puesto que como son dos retornos, el retorno, digamos, 1 se asignaría a la variable suma y el retorno 2 se asignaría a la variable resta, que aquí falta, ¿no? Entonces, pues esto se ve aquí justamente en el programa, ¿no? Esto difiere un poquito de la parte de arriba porque, digamos, es otra forma de programar. Igual como más recatada, como más nice, que aquí dice, bueno, si yo estoy en el flujo principal, si el flujo es igual al flujo principal, mando llamar la función main, entro aquí, ejecuto, por ejemplo, en este caso la suma, mandando llamar la función método, a las cuales le paso los parámetros 5 y 2, que pues están aquí. Esta, supongamos que no está retorno 2, supongamos que aquí tampoco está la coma. Esta entraría, lo sumaría, asignaría la suma a la variable retorno, después regresaría esa suma o lo que hizo dentro de la función y se guardaría en la variable que yo estoy asignando aquí o a la cual estoy igualando el método. Entonces, pues este es como cómo se crean los métodos y pues ya, o sea, pueden hacer con ellos pues, lo que quieran, ¿no? Tantos métodos como quieran, pero siempre tomando en cuenta que los métodos que ustedes vayan a mandar llamar tienen que estar por encima como de la línea de código en donde pues, los mandan llamar, ¿no? Por eso se ve, por ejemplo, aquí que este método se encuentra arriba o antes de que yo lo mande llamar. Si este estuviera abajo, pues no, me marcaría un error. Entonces, por eso es esta buena práctica de tener como esta estructura, ¿no? Librerías, parte superior, posteriormente los métodos que yo vaya a utilizar y ya después el código, ¿no? Entonces, o sea, no sé si quedó como clara esta parte. Si quieren que realice, pues, digamos, el ejercicio acá para que se vea visualmente. Sí, dime. Bueno, dinos, Luis. Entonces sería como lo que hacíamos en C, por así decirlo. Bueno, yo me acuerdo que lo que había en C es que había un main, ¿no? Entonces en main Ajá, mandamos a llamar como todas las funciones que como que instanciamos antes de, o sea, que las declarábamos su existencia y así. ajá. Bueno, ajá, justo, o sea,
en esta parte sería un poco así como esa, mm, como imitación un poco de lo de C, lo que se hacía en C, porque como tú mencionas, sí, ahí sí hay una función main como tal, ¿no? Pero aquí en Python, por ejemplo, lo hemos visto a lo largo de lo que yo les he ejemplificado, o sea, yo no necesito como especificarlo así tal cual, ¿no? O sea, esto que está aquí, o sea, como en la primera, o sea, sin identar, pues es como el flujo principal, ¿no? Como si fuera mi función main, o sea, todo lo que está aquí adentro, si yo no especifico esta parte, o sea, si yo no hago esto, digamos, si hago lo que estaba aquí arriba, por ejemplo, esto está dentro de la función main. Entonces, esto es como lo que se está ejecutando, ¿no? O sea, esto ya se cargó, pero no es como que se ejecute como tal, ¿no? Porque pues, es una función. Pero digamos que este sería como para hacerlo un poco más, ya les decía, como un poco más refinado, como para tener todavía un poquito más de orden si se puede, ¿no? O sea, porque aquí ya estoy incluyendo justamente esa función main que no es estrictamente necesaria, pero pues digo, si tú te acomodas programando así, pues también es una buena opción, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gusta como programar de esa forma, ¿no? Colocar esta función main adicional, ¿no? Y ya aquí adentro ahora sí poner como las cosas que voy a estar haciendo como en el programa, ¿no? Al menos en este tipo de programación. Entonces sí sería algo así como en C. Y otra duda, bueno, la función regresa dos valores, ¿no? Pero en este caso, Ajá. ¿cuáles de los dos se quedan en suma? El Ah, retorno no, dos. es que, ajá, justamente sí me faltó ahí. eh, no sé por qué, pero, o sea, por ejemplo, si yo quisiera retornar los valores, pero guardarlos solamente en una variable, tendría que retornarlos, por ejemplo, como una lista, ¿no? O sea, no podría retornarlos así porque me marcaría error, porque justamente como te mencionas, ¿no? O sea, el programa no sabría cuál de las dos variables tiene que asignar a suma como tal, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, aquí sí estaría mal, ¿no? Tendría yo que poner, si puedo, creo que no puedo hacer eso, pero, o sea, tendría que poner aquí unos corchetes, ¿no? Por ejemplo, para que no me marcara error y que sí lo pudiera, pues, poner en una sola variable. O sea, Sí, digo, si claro. quieren lo podemos ver, o sea, pero vuelvo a lo mismo, o sea, nada más como preguntando que si no les es como muy tedioso, porque me parece que hasta aquí nos vamos a quedar hoy. Esto de ejecutar programas, pues ya lo vimos, ¿no? Eh, ya lo hemos ejecutado a lo largo de todas las horas que hemos estado acá, ¿no? Entonces, hasta aquí sería como donde nos quedaríamos hoy, puesto que hemos visto cierta información y ya la próxima pues empezaremos con lo de orientado a objetos, pero no sé si quieren podemos ver rapidísimo esta parte, pero pues depende igual de ustedes o si quedó clara con la explicación. A mí sí me quedó muy clara. Muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Disculpe, yo solo tengo una duda en el if, no entendí ese if. ¿El if? ¿El if? El ejemplo de ahorita. Refiere al Ya, flujo. ya, 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 sí, ¿no? De aquí. Sí, sí. Ajá. Eh, bueno, decíamos que, eh, digamos, haciendo la analogía con C++, por ejemplo, o bueno, C, no sé si alguna vez has programado en C, yo creo que sí. Eh, ves que existe como una función main, ¿no? Que es como esta función que contiene como lo que va a ser el programa, ¿no? Y pues uno pone ahí como pues todo el código. En Python no es necesario, o sea, no es estrictamente necesario, como veíamos, por ejemplo, o hemos visto en esta imagen o en las clases bueno, en las clases que hemos visto estos temas, ¿no? O sea, yo puedo poner aquí, por ejemplo, imprímeme tal cosa, cuenta tal cosa, evalúa tal cosa, y si yo lo ejecuto, pues lo va a ejecutar tal cual. Entonces, eso nos dice que estamos como si estuviéramos dentro de esa función main ya de por sí. Eh, entonces, no es necesario como ponerla explícitamente, ¿no? Pero hay algunos, pues, programadores que
pues hacen como este detallito, ¿no? Como de sí ponerla, como de sí establecer eso, y lo hacen a través justamente de ese if, ¿no? Que es como si tú te encuentras dentro del flujo principal del programa, que sería como en este main, entonces, por eso aquí está esa condición, ¿no? Sí, o sea, el nombre que hace referencia a esto de el flujo principal es main, entonces, pues vete a la función main, ¿no? Y aquí ya ahora sí ponen como todo el código que ellos deseen, pero Teo es como como un detalle, como una práctica que algunos optan, algunos desean hacer, otros no, no es estrictamente necesario, pero eso es lo que significa como tal, o sea, esa condición. Sí, muchas gracias. De que, pues no sé si tengan alguna otra duda. Digo, o sea, ya no, por eso decíamos que ya no nos daba tiempo de ver la parte de orientada a objetos. Ya pues, faltan 10 minutos. Entonces, no sé si tengan alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora, no solamente hoy, y pues podemos eh, explicarla en estos minutitos que quedan, o si todo queda claro, bueno, pues ya no, ya no tendríamos más que irnos. Pues creo que no hay dudas. Todo bien. Gracias, gracias. Eh, pues entonces ya sería todo por esta clase. Eh, igual échenlo una revisada. Si quieren, les podemos empezar a compartir pues de una vez la presentación. Digo, acostumbramos a pues compartirla ya cuando ya la hayamos terminado, pero si quieren irle echando un vistazo, algo por el estilo, igual díganos ahí en el chat del grupo y pues se la mandamos, ¿no? Nada más que, por ejemplo, en este caso, pues ahorita acabando corrijamos esto para que no haya pues, errores, ¿no?